Dice la palabra del Señor. He aquí, el del versículo 1 en adelante vamos a leer. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Oramos, amados hermanos. Señor, en esta hora por esta palabra, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres Rey de Reyes, Señor, bendito es tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Yo sé que tú, Señor, estás aquí en medio de este pueblo, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno, Señor. Glorifícate, Padre poderoso, porque yo sé, Dios mío, que tú, Padre poderoso, vas a bendecir a cada uno de los que están esta tarde con tu palabra, Señor, con tu mensaje, Padre poderoso. En esta tarde, Señor, te pido que te glorifiques con poder, Señor, que uses mi vida, Padre poderoso. Usa mis labios, pon carbones encendidos en mis labios, Padre poderoso, para que tú, Señor, puedas ser, oh Padre, alabado y exaltado en esta hora, Señor. Que tu nombre sea puesto en alto, Señor. Te pido que te glorifiques, Señor. Edifica, Padre, exhorta, Señor, consuela, Padre poderoso, a cada uno en este lugar, Dios mío, porque sé que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Reprendo todo espíritu contrario en este lugar, Señor. Reprendo toda obra de las tinieblas, Padre, porque sé que tú estás con nosotros, Señor. Y cuando tú llegas, Señor, los demonios tienen que huir, Padre poderoso, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Gracias te doy. Dame este mensaje con poder y autoridad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito es el Señor. Pues bien, amados hermanos, pueden sentarse. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor a través de la palabra también, no solo en las alabanzas y en los coros, también durante la palabra también adoramos a Dios. Amén. Adoremos al Señor. Tenemos que estarlo adorando. Si usted siente que una palabra le dan ganas de gritar, de decir amén, gloria a Dios, no se detenga. Aquí está en la casa de Dios, y aquí Dios es el que manda, y para Él son las alabanzas. Amén, no son para mí, ni para el que tiene a la par. El que tiene a la par se enoja porque usted dice gloria a Dios muy fuerte, pues que se aguante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, porque hay gente que se enoja, amados hermanos. Hay gente que se enoja porque a veces llega un hermano que sí conoce a Dios, pues. Porque hay gente sí que conoce a Dios, amados hermanos, que a él no le importa gritar, a él no le importa decir amén fuerte, decir gloria a Dios. Y a veces llegan unos amargados y le quedan a la par y bien bravos, le quedan bien. Así pasa muchas veces en la iglesia, porque siempre dentro de las congregaciones hay mucha gente con raíces de amargura, hay gente amargada. Aleluya. Pero bien, la palabra del Señor, amados hermanos, en esta hermosa tarde nos habla a nosotros de un pecado que cometió un hombre
un rey llamado Jeroboam, un rey que contendió contra Roboam, el hijo de Salomón. Nosotros los que hemos leído la Biblia y conocemos la historia, este Jeroboam era hijo por decirlo así, de la muchacha, de la sirvienta de Salomón. Y a este hombre, a él, por mandato de Dios, se le entregaron 10 tribus a él. Y el hijo de Salomón, por haber pecado, por haber cometido tantos pecados, amados hermanos, tanta desobediencia a Dios, le fue cortado de él. Dijo el Señor que iba a dividir el reino y que él solo iba a gobernar nomás una tribu, y así pasó. Y de ahí se dividió el reinado. Es donde nosotros conocemos la casa de Judá, cuando la Biblia menciona, y la casa de Israel. Pues lo que es la casa de Israel, lo que son las 10 tribus, amados hermanos, de los hijos de Jacob, pues le fueron puestas en las manos a Jeroboam para que él las reinara. Y dice la palabra del Señor que Dios solo se quiso guardar una para poner su nombre, para que su nombre fuera puesto en alto en esa tribu, y es de la tribu de Judá, la tribu del rey David. Por amor a David, dijo él, que en esa tribu él iba a poner su nombre, y tenía que ser alguien del linaje de David, que tenía que estar reinando esa tribu, que es la tribu de Judá. Es la tribu que Dios, amados hermanos, conservó él para que su nombre fuera enaltecido a través de esa tribu. Pero dice la palabra del Señor de que en la historia, esta tribu, a pesar de ser la tribu escogida por Dios para Dios poner en alto su nombre a través de esta tribu, dice la palabra del Señor que también ellos pecaron y se rebelaron en contra de Dios. Y hasta esta fecha pues podemos ver de que todo el pueblo de Israel, todos están rebelados en contra de Dios. ¿Por qué? Usted puede decir, no, pero si ellos adoran a Jehová de los ejércitos, adoran al Padre, pero ellos se resistieron a recibir a Jesucristo, que es el Hijo que Dios mandó. ¿Usted cree que Dios se tomó la molestia de mandar a su Hijo único, el unigénito, dice la palabra, para que todos creyéramos en Él? Y que unos por orgullo o por otras cosas, por otras razones, por su corazón endurecido, no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice, amados hermanos, que este rey, cuando se dividió el reino, cuando llegó Roboam, siguieron a Jeroboam y lo querían desterrar, porque sabía de que mucha gente sabía de que el verdadero rey era Roboam, el hijo de Salomón. Pero como Dios le había ordenado a a través de un profeta, dice la palabra del Señor de que Jeroboam lo encontró un profeta, el profeta Ahías, dice la palabra del Señor, lo encontró y llevaba un manto y lo hizo 10 pedazos y se los dio a Roboam y le dijo, y Roboam se extrañó, le dijo, ¿por qué me estás dando esto? Es que así dice el Señor, que a ti se te darán 10 tribus de la casa de Israel. Entonces de ahí fue como reinó este hombre, porque fue mandato de Dios, que Dios mandó a aquel varón llamado Ahías, a un profeta que en esta parte que vamos a predicar ya dice que era un profeta viejo. Él ya estaba viejo, ya estaba anciano, y dice la palabra del Señor que aún él ya no veía por la vejez, se le había oscurecido la vista. Y Jeroboam, dice la palabra del Señor en el versículo 25 del capítulo 12, que reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiese a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volcará a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, dice la palabra del Señor. ¿Está entendiendo el mensaje? Amén. Dice la palabra que este hombre, por miedo a que Roboam, el hijo de Salomón, la gente si estaban yendo a Jerusalén, donde estaba, todos sabemos que es la ciudad de David, todos iban a adorar allá al templo. Pero dice que este hombre se le hizo poca cosa, se le hizo fácil a él levantar 2 becerros de oro, y dice que puso uno en Betel
y otro en Dan, porque él dijo en su corazón, no vaya a ser que se siguen yendo a Jerusalén a adorar, se confabulen con Roboam otra vez y quieran adorar a Roboam, quieran seguir a Roboam y me quieran matar a mí, dijo este rey. Y dice que levantó estos 2 becerros de oro, imagínense. La historia terrible del pueblo de Israel con los becerros de oro. Por eso fueron destruidos aquel pueblo cuando Moisés bajó con las tablas del monte Sinaí. No sé si usted ha leído esa parte en la Biblia. Dice la palabra del Señor de que cuando Moisés subió y Moisés no bajaba aquellos 40 días, dicen que ellos empezaron a creer que Moisés ya había sido, que ya estaba muerto ahí arriba. Y dice que mismo Aarón, el hermano de Moisés, les hizo un becerro de oro para que ellos lo adoraran. ¿Y por qué pasan estas cosas? Así como en los tiempos en los que estamos ahorita, amados hermanos, que hay gente que aún estando en las iglesias todavía no cree en Dios. Hay gente que no cree en Dios y están sentados esta tarde en este lugar. Amén. Hay gente que todavía no cree en Dios. Dicen que sí, pero no. Con su boca lo dicen, pero su corazón está lejos de Dios. Porque hay gente que no adora a Dios. Si conocieran realmente a Dios, lo adorarían. Si supieran de que Dios, como decía mi esposa, nos ha creado a nosotros, amados hermanos, para adorar a Dios, usted lo adoraría. Amén. Pero eso es no conocer a Dios. Porque viniendo a su casa y no adorarlo, eso es no conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios lo adora. El que conoce a Dios lo alaba. ¿Y sabe cuál es el problema? Que sigue la doctrina católica dentro de usted. Amén. Porque usted necesita que le pongan un ídolo para verlo, pues. Porque como nunca ha visto a Dios, no tiene la capacidad de adorarlo. Porque así son los católicos. Ellos como nunca han visto a Dios, andan buscando algo, que quieren ver algo, pues. Y por eso es que levantan imágenes, amados hermanos, para estarlos adorando. Pero nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso al que tenemos que adorar en todo momento. Yo no sé si usted lo sabe, amados hermanos, que hay un Dios que es todopoderoso, que está sentado ahí en el tercer cielo. Muchos no lo adoran, muchos no lo adoran. No son capaces ni de aplaudir en esta tarde. Aleluya. No lo conocen. Por eso este rey fue necesario, levantó 2 becerros, porque dijo, hay muchos aguados que no adoran a Dios. Así es que le voy a poner 2 becerros. Y dice que les dijo, ustedes me imagino que han de estar cansados, ¿verdad? Ni para el pasaje tienen para ir hasta Jerusalén a adorar. Aquí están sus dioses, mire, ve. Y les puso 2 becerros de oro, dice. Uno en Dan y otro en Betel. Eso hizo. ¿Por qué sabía? Pues porque el pueblo de Dios es engañado tan fácilmente. Supuestamente ya habían oído de Jehová de los ejércitos, conocían al Dios todopoderoso. ¿Y qué cree que es el hombre ignorante, amados hermanos? Una vez más, adorar ídolos. Así que escúcheme bien lo que le voy a decir en esta tarde. Si usted, aún viniendo a este lugar, todos aquí han visto que la gloria de Dios aquí se mueve y no lo adoran, van a terminar adorando ídolos en la católica otra vez. Amén. Porque no sería usted el primero ni el último. Hay muchos que así andan. Estuvieron cantando en una iglesia, supuestamente conocieron al Señor y ahí andan ahí otra vez adorando ídolos otra vez. ¿Y sabe por qué? Porque a la gente le gustan las ofertas del mundo. La gente ama que le hagan fiesta. Aquí se le hace tristeza, pues. Dice que voy aburrido, dice, de tanto coro, que muchos cantan ahí. Dicen algunas personas. Para ellos eso es aburrido. Pero póngale música de la orquesta San Vicente, de los hermanos Flores, amados hermanos, cuando le canten otra vez. ¿Están cansados? No. ¿Están cansados? No. Y quieren seguir bailando hasta que amanezca, amados hermanos, porque la música del mundo les encanta, pero las alabanzas que son para Dios no les gustan. ¿Cuándo se queja una persona? Y esto que aquí a veces vienen a estar solo parados. Y allá el diablo los hace bailar, es como para que se cansen más. Pero no. Ellos dicen, amados hermanos, no.
Les pregunta todavía el que está cantando, el artista, ¿está cansado? No, dicen todos. ¿Terminamos ya la fiesta? No, todos quieren seguir ahí. Porque las cosas del mundo son bien atractivas para la gente. Y eso es lo que hace el diablo. Dice que el diablo les pone un velo para que no vean, amados hermanos. El Dios de este mundo, que es Satanás, ha puesto un velo sobre las personas para que no vean la realidad, pues. O sea que, ¿usted sabe cuál es la realidad? Aquí está narrada la realidad, miren. La realidad es que si una persona, esta es la realidad, la verdadera realidad es nuestro Señor Jesucristo. Él es la realidad que debería ser la realidad de todo el mundo. Porque aquel que no reciba a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y confiese con su boca que Él es el Señor, va para el infierno. Esa es la realidad. Amén. ¿Cuántos sabían que esa es la realidad? Que el que no adore a Dios, que no se llene del Espíritu Santo, se va para el infierno, aunque esté metido en una iglesia. Esa es la realidad. Tenés que conocer la realidad. Le dicen a uno, es que aceptar la realidad, viejo. ¿Pero cuál realidad? Pues la realidad del hombre. Pero la verdadera realidad, la que cuenta, es la que está escrita aquí. Que el hombre que no adore a Dios, que no lo alabe, que no lo recibe en su corazón como su Señor, se va a tragar fuego al infierno. Esa es la realidad. ¿Cuántos no ignoran esta realidad? Hay muchos que la ignoran, pero mi obligación en esta tarde es decirles la realidad. Y es la única que existe. Las otras son ficticias. Las que el hombre puede inventarse son mentiras. Amén. Esta es la única verdad. Es que aquí, mire, al hombre pues no le queda de otra, pues. O sea que no nos podemos hacer nosotros. Al hombre no le queda de otra. Si no sigue a Jesucristo, se va a morir. Se va a ir para el infierno y se va a quemar eternamente y para siempre. Esa es la realidad. ¿Y por qué la gente no sigue a Dios? Ni lo alaban, ni aún estando en la... Mira cuántas iglesias muertas allá. Un montón de iglesias muertas. El Señor ya no está ahí. Si a Dios le gusta que lo alaben. Y de que hay gente que no alaba a Dios no le agrada eso. Dios está desagradado. Dios quería derramarse en esta tarde. Pero como nadie quiere llenarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve cuando hay un pueblo adorador. Amén. Yo creo que los que lo adoraron pudieron sentir la presencia de Dios, aunque sea poquito. Pero el Señor quería llenar más. Yo los motivaba, les decía, hermanos, adórenlo. Adórenlo, porque yo sentía una atmósfera, como dicen, espiritual, que el Señor quería derramarse, pero no le dan libertad al Espíritu. Están pensando en otra cosa. Yo no sé cuántos tienen problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Levanten su mano. No tienen problemas nadie. Pues qué bueno. Eso demuestra que ustedes tienen a Dios en su corazón. Porque Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación. Amén. Y nosotros tenemos que adorarlo. Nosotros tenemos que saber de que del lado nuestro está el Todopoderoso, el grande, más grande que todo problema. Dios cancela deudas, Dios quita enfermedades, Dios quita todo, amados hermanos. Amén, Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos pueden darle un fuerte gloria a Dios al Señor? Aleluya, porque Él es grande, amados hermanos. Pues lo que hizo este hombre fue hacer lo mucho que han hecho muchas personas, amados hermanos. Como la gente no adora a Dios, no ve a Dios, pues es engañada fácilmente. Este hombre, imagínense, al pueblo de Israel lo engañó con 2 becerros una vez más. Habían sido engañados en el desierto y otra vez este hombre les vuelve a levantar becerros, amados hermanos, conociendo a ellos la historia, volver a adorar becerros otra vez. Porque este hombre les dijo, no es que está muy lejos, ¿verdad? Porque a algunos hasta les puede pasar. Esa iglesia donde estás yendo está lejos, allá por Penalpo. Te queda más cerca del salón del reino de los testigos de Jehová. Ahí deberías ir mejor, ahí te queda más cerquita. Amén. Así lo mismo hizo este, pues.
Mira, ahí está la luz del mundo, ahí cerquita, mejor anda ahí. Ahí te quedas cerca, ahí ni vas a caminar. Es lo que este hombre les dijo. Ya me imagino verlos, o sea, bien comprensivo se volvió el de sinvergüenza este. Yo sé que a ustedes les duelen los pies tanto caminar hasta Jerusalén. Pues miren, es aquí sus dioses, les dijo, adoren aquí. Así les dijo. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Imaginen qué mentiroso este hijo del diablo, diciéndole que los becerros son los que habían sacado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cuántos no le han dicho, es que gracias a tu virgencita es que estás aquí? Si no fuera por la Virgen María, vos no tuvieras las bendiciones que tenés. Amén, así, porque así es el diablo de mentiroso. Así está engañando a infinidad de personas. Tanta secta diabólica que se ha levantado. ¿Por qué? Porque quieren lo cómodo, quieren lo fácil. No quieren, amados hermanos, lo que está escrito en la palabra del Señor, sino que se han inventado evangelios bien acomodados, evangelios que la gente no cambian nada, que la gente no tienen que dejar nada, que ellos pueden vivir como a ellos les da la gana siempre, y no hay ningún problema, amados hermanos. Que mire que a usted, si no le gusta quitarse las cejas, aquí hay una iglesia donde el pastor nos dice que se quite las cejas. Aquí hay un lugar donde usted, si a usted le gusta usar pantalón, mire, aquí tenemos una iglesita aquí que aquí nadie la va a estar molestando porque usted anda en pantalón. ¿A usted le gustan las pinturitas? Porque muy payula es usted. Mire, no le conviene estar en esa iglesia. Véngase para esta iglesia. Ahí no le dicen nada a uno porque es de pinte usted. ¿Y por qué será que la gente se deja engañar? Es que mire, amado hermano, lo que están en esta tarde en este lugar, si es que no es el pastor ni es la iglesia. Amén. Es la palabra de Dios la que prohíbe esas cosas. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. De que no es el pastor. Yo no le prohíbo a nadie. Yo a veces hasta le digo a mi señora, hasta bonitas a veces ven las mujeres pintadas. Porque hay unos que sí están medias raras, y con la repellada se arreglan. Pero a Dios no le agrada eso. Yo le puedo decir, no, hombre, pero es que los pastores dicen, no, hombre, mire, arréglese para su esposo, hombre, su esposo la va a dejar si usted no se arregla. Tantas mujeres bien pintaditas y bonitas que andan en la calle, y usted cómo anda que ni se pinta. Su marido se está fijando y está viendo a las otras de la calle, porque el diablo es bien experto para esas cosas. Pero a Dios no le agrada. ¿Y a quién queremos agradar, pues? ¿Al hombre o a Dios? Porque el diablo sí les dice, ya no vayas allá, mira, ahí cerquita de tu casa, y pues no se congrega usted ahí, que ahí cerquita, a la par está casi de su casa la iglesia. Pero usted, como usted ha entendido las cosas de Dios, usted va a estar en un lugar donde se predique la sana doctrina. No va a estar adorando becerros, ¿verdad? Porque hasta usted misma puede ser un becerro, fíjese. Porque hay unos que ellos mismos son sus propios ídolos. Hay unos que se aman tanto, amados hermanos. Porque hay tantas mujeres que pasan 3, 4 horas arreglándose para ir hora y media al culto. Imagínense, desde la mañana se empieza a arreglar solo para ir a hacer la pantomima allá a la iglesia. El diablo así les levanta sus becerros. No, miren en la iglesia qué bonito usted ahí, nadie está diciendo que se quite la ropa que usted usa ahí. Pero ¿y de qué le sirve al hombre, pues? ¿De qué le servía a estos ignorantes no subir hasta Jerusalén? Sí, se estaban yendo al infierno con sus becerros. Amén. Y dice, y esto fue causa de pecado. Pues todos sabemos que es pecado adorar ídolos, ¿verdad? Porque el pueblo iba a adorar delante de uno, hasta Adán hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Imagínense qué atrevimiento de rey. Dios había dado la orden de que todos los sacerdotes, amados hermanos, que iban a ministrar en el templo, tenían que ser de la tribu de Leví. Y este hombre dice que hizo sacerdotes de entre el pueblo. O sea, el mismo rey los hizo
sacerdotes. Es como está pasando en el pueblo de Dios, pues. Hay unos que ellos mismos, el hombre les da estudios, amados hermanos, y sin tener el llamado de Dios ya dicen que son pastores. Amén. Porque hay unos que no tienen llamado, pero solo porque estudiaron en un instituto bíblico ya son pastores. Y asalariados, pues. Porque hay unos que se quedan sin chamba, se quedan sin trabajo, pues. Hay muchos pastores que no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque ellos andan les ofrecen tal vez una capillita chiquitita. Ellos quieren una iglesia grande. Y les ofrecen, y lo primero que preguntan, ¿y cuánto pagan ahí? Porque a mí sí me preguntó un hombre que quería cobertura de este ministerio. Y me dijo, ¿y cuánto le pagan a usted ahí? Me dijo, ¿cuánto pagan en ese ministerio? Yo le dije, que va a reprender al diablo, dije yo. Nosotros no andamos por ganancia aquí. Nosotros andamos por amor a las almas, porque queremos que las almas se salven. Amén. Aquí no se cobra, amados hermanos. Así hizo sacerdotes, dice, sin que Dios le diera el llamado, sin ser de la tribu de Leví. Él hizo sacerdotes y los puso a ministrar en el templo. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del 3, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Imagínense qué terrible. Ya Dios ya había estipulado fiestas solemnes, ya Dios ya había estipulado en qué días iban a ofrecer, y dice que de su propio corazón él inventó. Levantó sacerdotes falsos. Hizo infinidad de cosas, les puso dioses. Y también dice, hacía fiesta del mes, el 15 días del mes octavo, el mes que le había inventado de su. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Pero usted sabe que de Dios nadie se puede burlar. Y dice la palabra del Señor, lo que leímos, que Dios levantó un varón. Y este varón vino, mire, dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Imagínate, este rey no era ni sacerdote y él iba a quemar incienso. Y apareció el profeta, usted. Aparece el profeta ahí, el varón de Dios. Y le dijo, y empezó a profetizar, pues. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Imagínense, o sea, al rey lo ignoró, pues. Ignoró al rey, que era el mero de aquel lugar que estaba ahí. Y el profeta, que era un profeta joven, dice la palabra del Señor, se fue directo hacia el altar. Porque aquel ya era un desobediente, un rebelde. Dios ni siquiera le dijo, llévamele palabra a este, tan enojado que estaba Dios con el hombre, sino que llegó aquel clamando contra el altar y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Póngale atención a esta profecía. El cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Imagínense lo que le estaba profetizando el altar. No iban a sacrificar bueyes, no iban a sacrificar ovejas, sino que a los mismos sacerdotes que aquel había levantado le estaba profetizando, a ellos los iban a sacrificar, los iban a quemar ahí. Esa era la profecía que le mandó Dios a darle aquel altar, no era ni aquel hombre. Y le dijo, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y dice que como el rey Jeroboam fue ignorado, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido
contra él se le secó y no la pudo enderezar. Imagínense qué terrible la situación. Cuando el profeta estaba hablando, dice que Jeroboam el rey señaló a aquel, agárrenlo. Y cuando dijo así, de que la mano se le secó al rey, a este rey mentiroso que había levantado esos 2 becerros. Prendedle, dijo. Y dije que la mano se le secó y se le quedó así. Amén, terrible. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. En un ratito así, se cumplió la profecía que Dios le había dicho al profeta que diera por señal. Se reventó aquello y se derramó la ceniza, dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo el rey dijo al varón, cuando aquel ya vio que la cosa era seria, porque a veces el hombre necesita, amados hermanos, ser corregido por Dios, ser corregido personalmente por el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que el rey, cuando vio aquello, dijo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Después de estar de orgulloso, creyendo que podía atrapar al siervo de Dios, tuvo que clamarle al siervo de Dios para que clamara por él, para recibir misericordia. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Mire la orden que Dios le había dado a este. Solo vas a ir a dar la profecía. No te vayas a sentar a comer con nadie ahí, ni pan, ni nada que te ofrezcan. Vos no vas a recibir nada. Y no te vas a regresar por el camino donde entraste, sino que te vas a ir por otro camino. Esa era la orden que Dios le había dado a este profeta. Y dice que él así lo hizo. Y dice que moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Póngale atención. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Él había dado, Dios le había dicho a este que fuera a dar la profecía y se regresara. Y había un profeta viejo ahí, que el hijo del profeta viejo le fue a decir lo que había pasado. Y este lo siguió, dice la palabra del Señor. Lo siguió para verlo y preguntarle si él era el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Imagínense qué engaño. Ven conmigo a casa, le dijo, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Mire, el profeta todavía estaba firme. Él todavía, amados hermanos, estaba obedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho. Y mire, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, oiga, el profeta viejo le mintió al profeta joven. Mintiéndole le dijo, yo también soy profeta, le dijo, como tú, y un ángel me ha, escuche esto, escuche la mentira más grande de este. Dijo, soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. ¿Se da cuenta que cómo lo engañó el profeta viejo? ¿Y cuál era la orden que Dios le había dado? Dios le había dicho que no tenía ni que comer pan, que no tenía que beber nada, ni tan siquiera regresarse por el mismo camino. Y este profeta viejo llegó y le dijo de que un ángel le había dicho que él era profeta y lo indujo
amados hermanos, a que hiciera lo incorrecto. Por eso es que nosotros, mire, este es el mensaje en esta tarde. Nosotros, amados hermanos, dice la palabra, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Imagínense qué engaño. Solo porque un ángel le mencionó a un ángel, amados hermanos. ¿Y qué dice la palabra del Señor allá en el Evangelio? Que ahí en Gálatas, perdón, en el capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra. Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí está, miren. Mas si aún nosotros, dijo Pablo, o sea, si aún los apóstoles, pues, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, nosotros como hijos de Dios ya hemos recibido la palabra de Dios. Conocemos el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? A mí, leyendo esta palabra, dije yo, voy a ver cómo es que han sido engañadas las otras sectas. Y empecé yo a investigar cómo nacieron los testigos de Jehová, cómo nacieron los adventistas, cómo nacieron los mormones. Y pude ver, amados hermanos, de que precisamente por lo mismo. Elena de White fue una mujer que ella dijo que dio una profecía de que un ángel le había hablado. Y estaba en un foro, estaba en un lugar así todo. Y les dijo a ellos de que unos de los que estaban ahí iban a ser comidos por los gusanos. Otros que iba a venir Jesucristo y se los iba a llevar. Pero de los que estaban ahí, imagínense qué profecía. Y esta mujer, se cumplió la fecha que ella dio y la profecía no se cumplió. Y ella es la que fundó la secta de los adventistas. El mormón José Smith, dice la palabra del Señor, que este hombre, bueno, más bien el Carl Russell, de los testigos de Jehová, este hombre era un milenario, dice la palabra del Señor, milenario, no millonario, milenario. Un hombre que estaba en contra de la Trinidad de Dios. Él negó que Jesucristo era Dios. Él dijo que Jesucristo era un ser creado. Él dice que el Espíritu Santo no existe. Y ese es el líder de los testigos de Jehová. Elena de White, de los adventistas. José Smith, de los mormones, que es un hombre que empezaron a estudiar y dijo que él era una persona demasiado restaurada, o sea, demasiado viva, pues, como para seguir las cosas de los cristianos. Y así sucesivamente se han levantado muchas sectas por diferentes revelaciones. Elena de White, un ángel igual que este hombre, dice que este hombre le dijo al profeta joven que un ángel le había dicho que tenía que regresarse y comer. Y dice la palabra que después de esto, amados hermanos, después de esto, dice la palabra del Señor que este hombre, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Imagínense qué engaño. A mí me llamó mucho la atención esto, amados hermanos, porque cuántos no han sido engañados ya por revelaciones. Y dice la historia que por más, amados hermanos, que estas personas han querido reivindicar, o sea, defender el buen nombre de Elena de White, no han podido. La de los adventistas, porque siempre ha quedado ella mentirosa. Nada de lo que ella profetizó se cumplió. Pero ellos siguen con su secta.
Siguen creyendo de que ella es su líder y que ella es la máxima expresión humana en esta tierra. Y a este hombre, dice la palabra del Señor, a ese es Elena de White, pero a este profeta. Por eso es que nosotros, cuando Dios nos dice una palabra, si Dios nos ha hablado la palabra, está escrita aquí, amados hermanos, nosotros no debemos de creer lo que el hombre inventa, amén. De lo que yo les estaba diciendo anteriormente, de que solo porque dice, no, es que venga hacia mi iglesia, porque en esta iglesia permitimos todo, es una revelación falsa, es una mentira. Porque Dios ya escribió la palabra ya está escrita, y la palabra es la que nosotros vamos a obedecer. A este pobre hombre, este pobre profeta, la palabra de Dios ya le había dicho a él qué era lo que él tenía que hacer, y a nosotros la palabra de Dios, amados hermanos, ya nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer también. Por eso es que dice nuestro Señor Jesucristo que teníamos que escudriñar las Escrituras, porque cualquiera puede venir a engañar. Hay muchos engañados, hay mucho pueblo de Dios, amados hermanos, que está engañado con falsas revelaciones y que se les ha aparecido ángeles y no sé qué. Pero en lo mismo Pablo nos dice, pues, que si un ángel del cielo apareciera, que sea maldito, dice Pablo, maldiciendo al ángel, si es que el ángel hace esto. Y si aún nosotros volviéramos, dice Pablo, puede venir de aquí el apóstol Pablo y decirnos a nosotros, ustedes están equivocados, me equivoqué en lo que escribí. Ahora van a seguir esto que yo les voy a decir. Que Jehová reprenda al diablo. Ya él mismo ya advirtió de que en que él viniera a querer cambiar estas cosas ya no se puede, porque todo desde el Génesis al Apocalipsis está inspirado por el Espíritu Santo. Por eso este hombre fue engañado. Dice que él mismo le ensilló el asno, le había dado la maldición, le había dado la palabra en contra por haber sido rebelde, y dice que él mismo le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Miren lo que pasó. Lo terrible que puede ser desobedecer a la palabra de Dios. Porque este profeta desobedeció, y dice que cuando iba le salió un león en el camino y se lo comió, lo mató. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ser atentos a la palabra, amados hermanos, y no dejarse engañar. Les repito, hoy hay mucho engaño en el mundo. Hay muchas doctrinas falsas, muchas revelaciones mentirosas. Y en Gálatas ya nos ha advertido la palabra de que no se puede cambiar otra cosa. Incluso el apóstol Pedro dice que para que una profecía sea verdadera, tiene que estar de acuerdo a las Escrituras. No le pueden profetizar una cosa a usted. Si usted está casado, si usted tiene su esposo o su esposa, no puede venir un profeta a decirle, como se han visto muchos, hijos del diablo que son. Así dice el Señor, que dejes a tu esposo y te cases con este que tenés a la par. Y hasta los han agarrado de la mano y los han puesto, porque dice el Señor que este es el tuyo. ¿Será eso correcto? Cuando Dios ya dijo que el hombre si está casado y con solo que mire a otra mujer ya cometió adulterio. Y que venga un profeta y que le diga a ustedes que tiene que dejar a su marido para casarse con otro, ¿será de Dios eso? Y hay quienes se alegran por eso. Gloria a Dios, dice yo mi marido ya no lo aguantaba. Qué bueno es Dios que me mandó a hablar y me dijo de que me casara con este sí me gusta. Desde a día le andaba echando yo ojito a este hombre. Este sí me ha gustado siempre, y mire, el Señor me lo concedió. Pero ¿cuál Señor? Pues el diablo, porque al diablo también le dicen Señor sus seguidores. Amén. Así es que nosotros debemos de estar atentos. Este profeta fue engañado por eso, por no atender la palabra. O sea que la palabra es la que nos sigue. Por eso dice el apóstol Pedro, es que si te dan una profecía que está en contra de las Escrituras, esa no es de Dios. O que le digan a usted, porque hay profetas que se levantan, mujeres que les gusta unas con otras engañarse, amados hermanos. Unas con otras engañan. Se levantan profetisas diciéndole que se ve linda con el pantalón, que no te lo quites eso, no dejes de quitarse eso, porque así dice el Señor, y empiezan a endulzar el oído. Un montón de falsos profetas que hay en el mundo que contradicen las Escrituras.
Por eso es que todo cristiano está obligado a leer las Escrituras y saber cuál es la voluntad de Dios. Porque este hombre dice que yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Él mismo estaba reconociendo de que el hombre era de Dios. Él mismo lo había engañado y estaba reconociendo a este hombre de Dios. Y estaba diciendo rebelde. Imagínense. Esta es una situación terrible. A mí me llama mucho la atención esto. Cómo ese profeta se tomó el tiempo para irlo a alcanzar, para engañarlo. Y era profeta de Dios porque también Dios hablaba a través de él. Y si nosotros vemos la palabra de Dios, la historia de este profeta viejo, este hombre, Dios lo usaba tremendamente. ¿Y cómo, en qué cabeza se le ocurrió ir a engañar al otro? Porque de Dios no creo que haya sido eso. Y todavía decía, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde el mandato de Jehová. Él fue el que lo hizo caer. Le puso tropiezo, así van a decir muchos pastores. Yo nomás les dije, ellos fueron los que me siguieron. Los tontos fueron ellos, van a decir, cuando se queden las iglesias completas. Si ellos tenían la palabra, porque si fueron engañados es porque por haraganes, porque no estudiaron la Biblia. Así van a decir muchos, así como está diciendo esto. Es que este le pasó a esto por rebelde, dijo. Y él fue el que tuvo la culpa de que aquel cayera, por el engaño de él. ¿Cuántos pastores no van a decir lo mismo? Pero van a ser destruidos por mentirosos, porque el castigo que les viene no es poco, porque han engañado. Está bien que se pierdan a ellos, si ellos quieren perder, que se pierdan, pero hay millones de almas, amados hermanos, que están cayendo en las garras de estos lobos rapaces. Millones de almas que están siendo seducidas al pecado por muchos hijos del diablo y que son famosos, pero la gente por no leer las Escrituras. El pueblo tiene hambre de carne, tiene hambre de idolatría, y como esos falsos profetas, pastores mentirosos, apóstoles, hijos del diablo, que no son apóstoles, sino que ellos se han autoproclamado apóstoles, así como Jeroboam. Ellos están engañando. Si ellos quieren perder, que se pierdan, pero millones de almas las están llevando al infierno con esos engaños, así como este. Este es que fue rebelde, decía. Por eso le pasó eso. Imagínese usted qué injusticia más grande, ¿va? Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se le ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. O sea, él lo veló y lo enterró. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Todavía estaban quejándose ahí delante del pobre profeta que había sido engañado, que él traía palabra de Dios. Ay, hermano mío, le decían. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poné mis huesos junto a los suyos. El profeta quería que lo enterraran junto con el profeta joven. El profeta viejo estaba dando la orden de cuando él muriera que lo enterraran ahí. Y mire, porque él tenía miedo, mire, dice aquí, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel. El profeta viejo sabía que el profeta joven había profetizado recto. Que los huesos, personas iban a sacrificar, a quemar, a avivar aquel altar, el fuego del altar con los huesos de las personas. Y él no quería él ser parte de eso. Por eso quería que lo enterraran ahí.
Dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Eso lo estamos viendo en la actualidad. Mire, esta parte tiene mucho mensaje para nosotros. ¿Cuántos hombres no constituyen a hombres? Pues y ellos son los que los levantan. Yo nunca voy a dejar de decirlo, aunque se enojen conmigo los pastores de institutos bíblicos. Ahí hay unos que Dios no los ha llamado a ser pastores. Porque hay tres tipos de pastores. El que se pone solo, al que lo ponen los hombres y al que lo pone Dios. Amén. Tres tipos. Y Jeroboam, todavía el espíritu de Jeroboam ronda. Él levanta a sus propios sacerdotes, él levanta a sus propios pastores. Hay organizaciones de pastores que ese hombre que dice quién va a ser apóstol, quién va a ser profeta, quién va a ser esto, ellos mismos dan la orden, y sin que Dios les hable y sin que Dios les dé la orden, ellos se toman la autoridad como hacía Jeroboam. Amén. Por eso nosotros, amados hermanos, no podemos ser engañados. Tenemos que buscar siempre la guianza del Espíritu Santo. Pero me gusta dar claro el mensaje, aunque se duerman, pero que entiendan algunos. El que quiere entender, entiende, y el que no, no. Amén. Porque el mensaje ha sido dado. Ahí a usted si no lo atiende, porque muchos en estos tiempos se van a levantar, lo van a querer engañar, le van a querer poner becerros de oro ahí cerquita, le van a decir usted de qué va a ser tan lejos, para qué va usted ahí, aquí no le vamos a prohibir nada, véngase para acá. ¿Y qué le va a contestar usted? Le voy a dar la clave. Dígales que Jehová reprenda al diablo, dígale. Yo sigo la palabra, yo quiero la sana doctrina, no me importa lo que usted me está ofreciendo. Amén. Así como debe de contestar un hijo de Dios. Dijo Judas, tenemos que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Tanto esfuerzo para venir a terminar engañados, hermano. Que hay muchos cristianos que ahora son testigos de Jehová. Falsa doctrina, investigue de dónde salió. Falsa doctrina, mormones, investigue de dónde salió. Un hombre que tenía mala reputación, un hombre que el papá anduvieron de lugar en lugar, ese José Smith, porque no prosperaban económicamente, y después de 25 años ese José Smith se le ocurrió escribir el libro del Mormón, y dicen que se vendió como pan caliente ese libro. Ahí anda haciendo un negocio todavía con eso. Amén. ¿En qué parte de la Biblia dice lean el libro del Mormón? ¿Verdad que no? No dice aquí lean el catecismo tampoco. No dice lean la atalaya. No. Tenemos que escudriñar las escrituras. Esto es lo único que vamos a leer, porque esto es lo que nos guía a nosotros. No hay pierde. Usted quiere ser un buen cristiano, lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Y yo palabra de Dios le he leído bastante para que usted vea que la palabra de Dios es la que le estoy predicando. Amén.